Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El hecho más trágico de toda la saga de Star Wars justo se da al final de ese combate en Mustafar, cuando Obi-Wan Kenobi vence a Anakin Skywalker convertido al lado oscuro de la fuerza y entonces le corta sus piernas y su brazo orgánico, todo para después verlo arder justo en las orillas de aquellos ríos de lava. E incluso ahí el mismo Kenobi se iría pensando que las heridas eran tan severas y tan mortales que la hora Darth Vader no las podría aguantar. Es más, ni el propio Obi-Wan se atrevería a ver el final de su ex aprendiz, porque aquella escena de él consumido por el fuego le parecería algo sumamente dolorosa de soportar. Sin embargo, esto levanta una pregunta un poco inusual que definiría el futuro de la ahora Sith. Tras este terrible hecho, ¿las partes viriles de Anakin Skywalker fueron totalmente quemadas? Y aquí debo decir, estamos entrando en un área sumamente gris e inexplorada en la saga, tanto en los universos de Legends como en el canon actual, porque jamás se nos ha dicho abiertamente si Anakin Skywalker perdió ahí mucho de lo que lo seguía identificando como un hombre y como un varón en toda la totalidad de esta expresión. Así que para develar todo este enigma, tenemos que recurrir a varias fuentes que nos pueden explicar si a partir de este punto, el ahora convertido en Darth Vader tras una intervención de emergencia en el centro médico de Coruscant, jamás volvería en sí a tener hijos. Ok, un primer punto que detona esta situación en torno a Darth Vader es lo dicho por el fantasma de la fuerza de Obi-Wan Kenobi en pleno regreso del Jedi, mientras tiene una conversación con Luke Skywalker, ya que ahí el joven Jedi creía que podría convertir a su padre de nuevo al lado luminoso, esto porque él había sentido el conflicto en él. Sin embargo, las palabras de Obi-Wan Kenobi serían demoledoras. Es más máquina ahora que hombre, cruel y despiadado. Entonces, con estas palabras, ¿acaso Kenobi se habrá referido también a la virilidad de Vader? Claro, la frase se sobreentiende que Obi-Wan ya no veía una manera de que Anakin regresara a la luz porque él mismo había experimentado en 2 ocasiones en lo que se había convertido Vader. Primero en su combate en Mustafar y después en su combate en la Estrella de la Muerte. Así que tras haber experimentado aquel terrible dolor y las quemaduras de Anakin en sus propios ojos, tendría cierto sentido que el viejo Ben Kenobi se pudiera expresar de esa manera sobre Vader, claro. Sin embargo, también hay otras importantes evidencias en las quemaduras de Anakin, en su operación y en sus tratamientos futuros que ayudan a descubrir qué fue lo que realmente pasó con su cuerpo. Y en primera instancia debemos revisar qué fue lo que pasó con el cuerpo de Anakin cuando fue derrotado por Obi-Wan en la venganza de los Sith. Ya que sí, Kenobi con su corte definitivo rebanaría las 2 piernas y el brazo orgánico de Skywalker dejándolo justo a las orillas del río de lava. Ese daño en sí no sería mortal, ya que instantáneamente las heridas del sable de luz serían cauterizadas. Pero el verdadero daño vendría al instante cuando las flamas y el calor intenso tocan a Anakin y comienza a consumir su carne, ya que la parte inferior de lo que le quedaba de su cuerpo fue la que comenzó a quemarse y por ende estaba mucho más cerca de las flamas y del calor intenso. Esto a diferencia de su cara, que como hemos podido ver cuando Vader se quitaba su casco, fue mucho menos dañada, ya que a pesar de no tener pelo, su rostro no estaba totalmente quemado. Además, está el enorme detalle que en aquellos momentos Anakin Skywalker estaba tirado boca abajo, y que justo toda la parte frontal de su cuerpo era la que tenía un contacto directo con el suelo caliente, y por ende podría recibir mucho más daño. Así que sus muslos, sus entrepiernas y su cintura fueron las partes de su cuerpo que se llevaron la peor parte de las extremas quemaduras que lo dejarían con su tejido hecho cenizas, al igual que quemaduras de 3er grado y muchas partes de su cuerpo con tejido necrótico. Entonces, por lo menos visualmente, la venganza de los Sith nos muestra una cierta evidencia de lo que pasó en aquel terrible momento que ni siquiera Obi-Wan Kenobi estaría dispuesto a ver. Pero aquí también la novela del episodio 3 nos da un panorama más amplio respecto a qué pasó con el cuerpo de Anakin, ya que esta nos dice textualmente que Skywalker sufriría las peores de sus quemaduras justamente en la mitad inferior de su cuerpo, lo cual esto de cierta manera es un guiño de lo abrasivo que fue el fuego, incluyendo y terminando claro con sus partes masculinas. Pero a pesar de esta terrible escena, Skywalker, gracias a su ímpetu y su poder en la fuerza, logró sobrevivir a la amputación de todas sus extremidades orgánicas y las horrendas quemaduras, manteniéndose vivo hasta que Sidious lo siente en un peligro mortal y entonces él acude a su ayuda con sus clones más cercanos. Es justo aquí donde llegamos
pasemos a otro par de puntos que nos ayudan a terminar de explicar lo que pasó verdaderamente con el cuerpo de Skywalker. Y el primero de estos puntos tiene que ver justamente con el rescate de Sidious y su posterior operación en el centro médico de Coruscant, ya que Skywalker duraría ahí quemado en Mustafar varias horas hasta que fue encontrado por el emperador, y este hecho solo agravaría sus heridas. Pero el momento de su conversión en un ser mecanizado sería definitivo tras haber sido expuesto al calor y no haber recibido ayuda inmediatamente, ya que tenemos muchas evidencias de cómo fue rescatado el cuerpo de Anakin. Primero, claro, en el episodio 3, cuando vemos que un par de droides médicos lo estaban tratando e inyectando, pero también en esa secuencia vemos que los droides le estaban retirando los restos carcomidos de sus ropas que se habían adherido a su tejido severamente quemado, algo que se nos demuestra como un proceso sumamente doloroso para Skywalker. Y sabemos bien por las novelas que el centro médico Emperador Palpatine de Coruscant, en el cual se le operó a Skywalker, era en realidad uno de los centros más avanzados de toda la galaxia, y por ende los procedimientos médicos para salvarlo también lo serían. De hecho, cualquier procedimiento médico ante quemaduras severas señala que se debe remover cualquier material que pueda contaminar el cuerpo o lo que quede del tejido, esto como la ropa que le retiraron a Skywalker, y de igual manera se le debió proporcionar líquidos fríos para bajar la temperatura de lo que quedaba de su piel. Sin embargo, en la cinta nunca vemos que esto suceda o que entre en realidad en un tanque de Bacta, pero esto sin duda es interesante, como veremos un poco más adelante. Y a ciencia cierta, las intensas quemaduras fueron lo que acabaron con los rasgos humanos de Skywalker, ya que mucho de esto se describe en la novela de Legends de James Luceno, Señor Oscuro, el ascenso de Darth Vader, la cual da una descripción detallada del daño y de la operación que tuvo en Coruscant el Sith, ya que como sabemos las quemaduras comenzaron en su parte de abajo hacia arriba y por ende la parte inferior de su cuerpo fue mucho más dañada. Sin embargo, esta novela nos indica bien que por el calor extremo, partes superiores del cuerpo de Anakin se deterioraron o se fundieron completamente, como fueron en este caso sus tímpanos. Pero también el daño fue tan severo en sus cuerdas vocales y en sus pulmones que el Sith necesitaría elementos mecánicos para poder hablar o respirar, lo cual le daría sus típicos rasgos siniestros a Vader al hablar en el futuro. Pero también esta novela nos muestra que Vader tenía tanto tejido necrótico aún que el procedimiento en Coruscant no sería el único, sino que lo que le quedaba de su cuerpo necesitaba ser limpiado periódicamente y también tallado para eliminar toda la carne necrótica. Es decir, Vader seguía en proceso de descomposición después de su operación, algo que en sí suena terrible. Y por si fuera poco, a partir de aquí, como ya lo hemos revisado antes en otros videos, Darth Vader no podría ir al baño como una persona normal, e incluso comer sería una cosa extraña para él, ya que se le implementarían dentro de su traje suministros y una vejiga interna para alimentarse, pero también para eliminar sus desechos, Darth Vader tendría que confiar en catéteres, recicladores y bolsas de recolección para tratar todos sus desechos líquidos y sólidos. Así que todo esto nos da un panorama bastante amplio, con el cual de forma segura podemos asumir que con este nivel de daño que Vader tenía en su cuerpo, el Sith en realidad no tenía genitales porque estos se habían dañado en demasía. Pero justo aquí queda un punto importante. Darth Vader necesitaba tratamientos constantes para mantener su cuerpo en un estado óptimo, y esto ha sido bastante consistente en Legends y en el canon actual. Por eso no sería para nada raro que lo viéramos dentro de un traje de Bacta, tratando de mantener vivo lo que quedaba de su cuerpo, como justamente lo vimos en su castillo en Mustafar en la película de Rogue One. Sin embargo, esto es bastante curioso, ya que habían pasado en este momento que lo vemos dentro del tanque de Bacta casi 20 años después desde sus enormes quemaduras originales, lo cual es una muestra más del enorme daño que Vader arrastraba consigo. Aunque también debemos tomar en cuenta que este tanque de Bacta probablemente, además de mantener su cuerpo en un estado óptimo, también le servía para recuperarse de otras lesiones en batalla que el Sith podría tener, como bien le pasó un tiempo antes de esto en su combate contra Ahsoka Tano en Malachor, la cual la ex Jedi le propinó un gran daño al Sith. Así que con todo esto podemos estar seguros que vivir encerrado dentro de este traje mecánico le traería terribles consecuencias a Darth Vader. Incluso en un inicio en las novelas se nos enseñaría que él se sentía encerrado en una concha, que sentiría por momentos una enorme desesperación y también claustrofobia para liberarse de ese traje. Así que es prácticamente seguro que Darth Vader haya perdido su virilidad y que al mismo tiempo esa sea otra más de las razones por la que odiara tanto su pasado
pasado y que quisiera olvidarse completamente del nombre y de lo que significaba ser Anakin Skywalker. Aquel momento marcaría un punto de ruptura en él. No había más un Skywalker, solo Darth Vader, un nuevo cuerpo. Así que también por eso es probable que el Sith tampoco se interesara románticamente en nadie más en el futuro, ya que jamás hemos visto una evidencia clara de esto ni en Legends ni en el canon actual de que Vader pudiera estar interesado en otra persona como lo estuvo románticamente en un momento de su vida por Padme Amidala, lo cual nos demuestra que Vader literalmente lo perdió todo en Mustafar, inclusive su virilidad, razón por la cual sería un individuo terriblemente trastornado y cruel que enfocaría a partir de aquí únicamente su interés en matar a los Jedi y servir al Imperio, olvidándose por completo de otros placeres mundanos que había probado antes. Esto cuando rompió sus votos como un Jedi y decidió casarse con Padme Amidala para engendrar un par de hijos. Pero bueno, si también quieres conocer cómo Thrawn en plena Guerra de los Clones se daría cuenta de esa relación secreta que ocultaban Padme y Anakin Skywalker, así como también otras revelaciones que nos ha traído la novela de Thrawn Alliances, esas historias las puedes ver directamente aquí en las pantallas finales, así también como ver otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.